Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Transmitimos el día de hoy, como siempre, en la cabina de NQ en la ciudad de Pachuca. Los saluda Juan Carlos Ortiz, en tu programa Entre Líneas. Hoy vamos a hablar de la transparencia en Hidalgo. Hemos invitado para el efecto a la licenciada Mireya González Corona, y es consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública del Gobierno de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, es un honor. También se encuentra el señor Vicente Octavio Castillo Lascano, secretario del Interior o secretario ejecutivo del Instituto de Acceso a la Información. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, buenas noches. Y el doctor Pablo Vargas González, investigador y analista político y amigo de este programa. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, como siempre, hablar de transparencia es referirse a una información clara de las actividades gubernamentales y de la aplicación de recursos en cada una de las áreas para que el ciudadano común, como parte importante de un gobierno, se entere y se involucre en el quehacer diario de sus gobernantes. Los portales de Internet municipales permiten el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas señaladas en la materia, por lo que utilizar el Internet en los municipios transparenta su quehacer, además de modernizarse y permitir el adecuado aprovechamiento de los recursos con los que cuentan. En el caso de Hidalgo, a mediados del 2011, el Congreso aprobó el dictamen donde se exhortó a 57 municipios para que sumaran a este sistema. Hasta la fecha, de acuerdo a algunos organismos, como por ejemplo el CIDE, se reflejan los rezagos que persisten en las leyes de acceso a la información y en la autonomía de los institutos estatales de transparencia. Esto es lo más importante. Yo quisiera preguntarle a Pablo, ¿hay autonomía en los institutos estatales de transparencia, Pablo? Bueno, a nivel nacional venimos procesando reformas muy, digamos, dosificadas, muy paulatinas, y en el caso de la transparencia, desde su creación, digamos, ha sido lo más sobresaliente de las últimas reformas que se han tenido en México. Sin embargo, a nivel entidad federativa, mucho se ha dejado a esa idea del federalismo, que son, digamos, los poderes locales los que integran sobre todo este tipo de organismos que deberían ser autónomos, lo que implica realmente que tengan un estatuto de creación y en realidad pues se ha generado, es decir, hay cierta autonomía relativa, pero prácticamente en muchos de estos organismos a nivel de entidad federativa pues están asociados, vinculados, alineados, como se dice, a los gobiernos locales, ¿no? a los poderes, fundamentalmente al poder ejecutivo, y eso pues se refleja mucho en la eficiencia del trabajo. Y otra cuestión que tal vez no sea tan importante, por una parte la autonomía, por otra parte son las en estos organismos, porque regularmente pues tan solo a nivel federal, que es el IFAI, que tenemos un organismo muy poderoso a nivel federal, y no pasa tanto como en las entidades federativas, que no tienen muchas facultades. Es decir, los organismos locales de acceso a la información carecen o no tienen la fuerza suficiente como realizar su trabajo, que la expectativa que tenemos la sociedad civil o los ciudadanos y ciudadanas es que realmente hagan una pues que pensamos que puede ser extenuante, pero realmente está muy acotada el trabajo de estos organismos. ¿Podría dar un comparativo con el federal, con los estatales? Pues por ejemplo, ya tenemos una reforma el 2014 muy importante, porque se les da ahora mucho más, teníamos más facultades, es decir, en 14 años prácticamente, si bien vimos de manera muy significativa la creación del IFAI en 2002, para 12 años después estaba completamente acotado y delimitado, ¿no? Entonces, precisamente se requirió una reforma que se hizo en 2014 y tenía que ver no solamente por la autonomía, la elección de los integrantes, sino también de las facultades, que se decía que no podía, por ejemplo, sancionar
es decir, pasaba como con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenía muy acotado ser un órgano indicativo, es decir, en términos de las normas, ¿no? Es decir, obviamente no es un órgano legislativo, pero en fin, toda la labor digamos, persecución, transparencia, tan solo este elemento de educación, de prevención, de la lucha contra la corrupción o una gran difusión a nivel nacional, pues fue muy limitado, ¿no? Lo que vemos a nivel tanto nacional como entidad federativa en 14 muy poco efectivo, poco amplio la labor de transparencia. Yo digo que estamos en un nivel, en este momento, tanto a nivel organismo federal como las entidades federativas, realmente de hacer un cambio, una reforma mucho más, están las normas ahí, están en el Congreso ahí estancadas, congeladas, y eso pues es muy lamentable porque en 2 años del nuevo gobierno pues no se ha realizado una función que es fundamental, imprescindible en el gobierno y en la gestión pública, tanto nacional como estatal. Mireya González, del Instituto de Acceso a Información Pública en Hidalgo, ¿están acotados? Pues yo siento que la nueva ley general que se promulgó en el febrero del 2014 y que tenemos hasta el próximo mes para que ya se ejecute, va a dar los lineamientos para que todos los estados de la República tengan un piso firme, para que tengan las bases, para que todos los estados estén de una manera homogénea actuando en esto de la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de datos. Esta nueva, desde antes al IFAI ya se le dio una autonomía. Pero nada más al IFAI. Al IFAI es el único que tiene esa autonomía. No, los institutos. Y los institutos de todos los estados son los que a partir de esta nueva ley general van a tener esas facultades, ¿no? Y todos estaban acotados. Todos están diferentes porque cada ley de cada estado es diferente. Pero esta nueva ley les va a dar como un piso firme para que una base, para que todos empiecen ya. Se pide que todos ya puedan tener dientes, que puedan hacer, ¿no? Entonces digo, yo creo que es un cambio ya hay yo siento que ya hay una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, que los ciudadanos ya están más organizados, que ya están buscando un poco más el acceso a la información, que ya se empieza a castigar, aunque sea moralmente, a los funcionarios corruptos. Ya empieza a haber esa cultura en México, en Latinoamérica, en otros países del mundo, como que antes nos acostumbrábamos a eso del soborno y de la impunidad y todo eso, y era una cultura normal. Bueno, hasta la fecha persiste. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Entre líneas. En un momento regresamos. Comienza un nuevo año. 365 días para lograr todo lo que te propongas. Dejar de fumar, adelgazar, ahorrar, viajar, conseguir nuevas metas o encontrar el amor. 365 días para vivir cada segundo. 365 días para llenarlos de felicidad. 365 días sea el PRI. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso desde hoy queremos ser tu voz. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, a ver, ya regresamos. Yo quiero preguntarle a Vicente Octavio Castillo, del Instituto de Acceso a la Información, ¿qué tanta solicitud de información llegan a este órgano? Por lo que hace a lo que maneja la información del instituto, pues hablamos aproximadamente mensualmente de unas 60 solicitudes
por lo que hace a lo que el instituto hace, ¿sí? A sus actividades propias. Exactamente, a las actividades propias, que es donde nos llegan las peticiones de información. Ahora, si hablamos de peticiones que se hacen a los sujetos obligados, que en este caso son las autoridades, ¿sí?, que tienen la obligación de resguardar esa información pública, mensualmente hablamos de unas 3.000 solicitudes, 3.500 por ahí así. ¿Y cuántas desahogan? ¿El mismo número cada mes? O sea, yo hablaría por las que desahoga el instituto. Las que desahogan los otros sujetos obligados con las otras autoridades, bueno, pues esos datos los tienen precisamente estas autoridades. Pero en un momento dado, o sea, considero de que todas se satisfacen, tan es así que los recursos de inconformidad que llegarían como queja del usuario porque no se le satisfació esa petición, pues son muy pocas, ¿no? El que llevemos pocos recursos de inconformidad en el instituto significa que está actuando correctamente el trámite para entregar la información que se solicita. Bueno, también puede ocurrir que la gente dice, ah, pues ya para qué pido si no me la van a dar, ¿no? Es un procedimiento muy rápido, ¿eh? Sí, o sea, no es una situación así de que se eche la aburridora y se quede ahí los años guardada la información, no es cierto. El sistema Infomex es un procedimiento de que está alertando al funcionario, al sujeto obligado, de que ya tiene los tiempos encima. Ya vienen por él. Exactamente, o sea, así va la situación, ¿no? Y realmente el procedimiento pues es muy corto, ese es el objetivo. Esas fueron una de las causas que se consideraron en esta reforma constitucional, ¿no? Que fuera un procedimiento expedito, ¿sí? ¿No? El instituto en sus fallos que tiene, no hay ninguna autoridad que todavía la supervise para no hacer largo el procedimiento. Si el fallo no está acorde con el peticionario, bueno, pues promoverán un amparo, ¿no? Pero hasta ahí se limita esta situación. ¿Para qué? Para no alargarlo, para no aburrir al peticionario, ¿no? Al ciudadano, a cualquier persona, es más, no es el ciudadano, es cualquier persona la que puede hacer uso de este derecho, sea inclusive un menor de edad, sea nacional o sea extranjero. Pablo, ¿tenemos cultura de pedir información? Ese es por un lado, y por el otro. Yo creo que es muy baja. No es vinculatoria, además. Yo creo que una cuestión es precisamente de que la gente, la sociedad, los ciudadanos desconocen la función de los organismos. Desconocen cómo hacer el trámite y el procedimiento. Estamos hablando de 3.000 solicitudes al mes. Al mes, pues son ya significativas, qué bueno que realmente... Pero entonces, ¿tenemos o no tenemos esta cultura? Pues eso me dudaría de que no tenemos esa cultura, ¿no? Porque si son 3.000 al mes, quiere decir que son muy buenas, es decir, en Hidalgo son muy buenas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, pensando en el Distrito Federal, es enorme la solicitud. Que se hace al instituto, no tanto a las delegaciones, que ahí son también 16 enormes entidades gubernamentales, y desde luego son masivas las que reciben en el instituto son miles al mes. Entonces, bueno, pues el tamaño, la dimensión. 3.000, digamos, para Hidalgo, no veo decir, tal vez el número, la cuestión cuantitativa no sea tan significativa, sino más bien qué tanto se procesa, como decía Octavio, precisamente la solicitud y cómo responde. Estoy pensando rápidamente en la posibilidad de una encuesta para ver qué tanto realmente, por esa idea de digamos, la no cultura del procesamiento, de la cuestión jurídica del mexicano, ¿no? Hay mucho, digamos, el mexicano, hay una cultura de la no denuncia por una parte, también de seguir, la no cultura de seguir un procedimiento. Y de la autoridad no darle interés. Y por otra parte, del desencanto inmediato del mexicano de que si ve que no hay una respuesta, pues ahí nos quedamos. Digo, hasta yo hago eso, ¿no? Yo creo que muchos, pero frecuentemente el mexicano, si empieza a tener un obstáculo, ya no continúa. Aun cuando sea cosas de patrimonio, aun cuando sea una cuestión jurídica que es fundamental, ¿no? O imaginemos en información, es algo que no, digamos, todavía no está colocado como parte de un derecho. Y ese es el tema principal. La cuestión que el mexicano, que el hidalguense, ¿qué tanto considera la información como un derecho? Y uno de los temas fundamentales. O como patrimonio, incluso, ¿no? Sí, como parte digamos, de su... Porque si fuera para él
de su propio interés, de su propio peculio, entonces probablemente sí le seguiría avanzando a la información, pero como es algo... y por otra, si lo considera como realmente un derecho intransferible, un derecho propio que forma parte de su ser, entonces pues sí, iría hasta la totalidad y llegaría hasta la instancia que fuera, ¿no? Entonces eso sería interesante ver. No sé si el instituto tenga datos precisamente de, digamos, el procesamiento de... ¿Tienen datos ustedes? Por ejemplo, de que una persona meta un recurso de inconformidad, le vuelvan a contestar otro recurso de inconformidad, ¿y hasta dónde topa esto? Sí. Porque si al final le dicen, pues esta no es de nuestra área, o esto no fue así. Me ha tocado, por ejemplo, con compañeros que han solicitado a los organismos obligados, pues llevamos un oficio y el funcionario nos dio la nota en el mismo papel, nos dio los datos. Y entonces pues, esa gente que forma parte de organizaciones le dijeron, no, oiga, pues dénosla oficialmente, dénosla formalmente, porque esta es una solicitud de información. Entonces realmente como que tenemos que conformar una cultura de solicitud a la información y que realmente tanto el funcionario como el organismo obligado tenga que dar una respuesta a la cultura. Eso cuando se dé este procesamiento de ida y vuelta, claro, del círculo virtuoso y no vicioso, entonces sí estaríamos ante un ejercicio efectivo de derechos, y es lo que no está ocurriendo. Yo lo creo, no tengo datos. Bueno, vamos por lo menos sí de desencanto, de valores hacia las instituciones muy bajos. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes para hablar de este tema, todos los municipios. Sí. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra. Soy maestra. Soy maestro. Soy maestro. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, le quité su dinero a Nachito y le dije que si me acusaba me lo iba a matar. Pero para que vea que no estoy bromeando, lo voy a acosar con mensajes de texto toda la tarde. Si estás esperando que tu hijo admita que es un buleador, no va a suceder. Ayúdalo a entender. Es tu responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Comparte tus comentarios Entre Líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, confirmó la resolución. A ver, ya regresamos y ahora vamos a hablar justamente de los municipios, que es donde el ciudadano pide generalmente mayor información. ¿Qué pasa con los municipios? Ya están alineados, aunque hay muchos municipios que no están obligados por el número de población, es correcto, en cuanto a tener un portal en internet, ¿no? Pero sí están obligados a dar información. Exactamente. A ver, de los 84 municipios que hay en el estado de Hidalgo, ¿sí?, solamente uno, el Osochitlán, no tiene portal de internet. O sea que ya 83 ya es un buen portal. paso. Es un muy buen paso. Porque además eran 57 los obligados de 84. No, obligados 9. Obligados a tener portal son 9. Son 9. Son 9. Pero ya entraron 83. Pero ya tenemos 83. O sea, casi el 99%. Sí, perfecto. Ese es un buen paso. Ese es un muy buen paso. Ahora, que estén inscritos al sistema Infomex, ya son 51. Exacto. ¿No? 51. Perdón, eran 51 y ahorita ya son 62. ¿Sí? También es otro buen paso. Es otro muy buen paso. Entonces queremos que en este año estén los 84 en el sistema Infomex. ¿Cuáles son las ventajas del sistema Infomex? Que cualquier ciudadano entra al portal de Infomex y puede pedir la información de una manera mucho más ágil y mucho más fácil, y se le da un seguimiento también mucho más rápido y conforme a la ley. Ahora, el problema de los portales de los municipios, de los gobiernos locales, es que no tienen toda la información. No tienen nóminas, no tienen gasto corriente, no tienen inversión, no tienen número de empleados, no tienen número de unidades que pertenecen al municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas irregularidades ahí. Pero mira, yo lo que siento
es que en el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es donde colaboramos nosotros, somos 5 consejeros. Un consejero presidente, el licenciado Martín Islas Fuentes, y 4 consejeros. Ahora, lo que hicimos ahí es que está dividida por regiones. Son 5 regiones. Y a cada quien nos tocan, a mí me tocan, por ejemplo, 17 municipios, 3 organismos del gobierno del Ejecutivo y un órgano autónomo. Para este año, con la nueva ley, seguro se nos van a agregar pues los partidos políticos, los sindicatos y todos los sujetos obligados, todos los organismos que reciban ingresos del gobierno, recursos públicos. Entonces, pues se nos va a incrementar el trabajo. Pero la cosa es que por lo que he visto, comparando con los otros estados de la República, es que teniendo regiones, nosotros estamos dándoles un seguimiento muy puntual a ciertos estados. Entonces, con los enlaces de transparencia con los presidentes municipales, estamos trabajando conjuntamente con ellos, estamos capacitándolos, porque tenemos también un programa de actividades que tenemos que realizar y tenemos que dar capacitaciones, tanto a los sujetos obligados como a la sociedad en general, ¿no? Entonces yo siento que esto ha ayudado mucho. Además de eso, el Ejecutivo firmó un acuerdo con nosotros en el que vamos a empezar a capacitar, bueno, ya empezamos desde el año pasado a capacitar a todos los servidores públicos, entonces vamos por secretarías. Y ya hemos tenido, o sea, yo creo que más de 1000 personas capacitadas, funcionarios públicos, en cuanto a esto de la transparencia. Lo que queremos es que respondan de una manera mucho más adecuada, expedita, etcétera, más ágil, todas, además, ¿no? Mucho más ágil y más eficiente y correcto, con información veraz, las solicitudes de información. Entonces, pero no se han encontrado en los municipios que hay reticencia a entrar a este nuevo sistema de información. Pues algunos, pero no todos. O sea, la mayoría están, la verdad es que sí se sienten orgullosos de estar. Sí, mientras no les pidan información, ¿verdad? Bueno, pero el que tenga su portal de internet y todo eso, bueno. Pero hay muchas deficiencias, ¿no? Sí, todavía hay deficiencias, pero la cultura de transparencia ya se está quedando en México. ¿Cuáles serían las principales deficiencias desde tu punto de vista en los portales, Mireya? Pues a lo mejor no todos les gusta transparentar la nómina. Yo creo que es el principal, no sé qué opines, Octavio. Bueno, lo que pasa es de que para muchos municipios es nuevo el internet y el subir la información. Entonces yo siento más que las deficiencias son falta de tecnicismos que de esconder algunas cosas. Así es, eso sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo el problema mucho más a profundidad, porque la idea del portal es muy que bueno. No hay cultura. Por una parte, pero veo el tema de la transparencia mucho más profundo, que tiene que ver más bien con ese nivel que estamos discutiendo, que es el nivel municipal, es donde inicia, digamos, todo el proceso de gobierno, la relación entre gobierno y ciudadano. Y entonces, sin embargo, pues como que en los últimos meses se ha centrado como que el municipio es el culpable. Cuando nosotros vemos que forma parte de una estructura gubernamental o una estructura de poder, de constitucional, ¿no? Primer nivel, entidades federativas y nivel federal. Yo creo que hay que visualizar el problema de la transparencia como un problema de diseño institucional. Yo creo que el municipio tiene muchas debilidades en términos de estructuras. Bueno, tomando en cuenta Hidalgo, hay cerca de 40 municipios que son eminentemente rurales, con mucha dificultad, que apenas tienen en diferentes municipios, y obviamente veo el tema de internet, porque a veces ni siquiera la línea tienen, la sierra, la Huasteca, en fin, sino el tema realmente de que de la voluntad política, que no solamente es de los alcaldes, bueno, es toda la estructura municipal, tiene que ser la asamblea legislativa, la presidencia municipal y los funcionarios. Yo creo que esa es una cuestión importante, de que no solamente tiene que ver con lo que se ofrece, lo que es la calidad del portal en internet, de mostrar, sino realmente de abrir el elemento de transparencia, porque pues realmente no sabemos, digamos, por la información que tenemos, por lo que se ha salido periodísticamente, el municipio es muy frágil. Es muy frágil y digamos el gasto público es un patrimonio de la sociedad, y eso tiene que ser como cotos de poder, ¿no? Sí, y pues no
administraciones municipales, sino me parece que tiene que ver con normas, tiene que ver con el mismo diseño institucional, tanto a nivel estatal como federal, que se debe de fortalecer aún mucho más. Es decir, vienen más leyes, ¿no? Viene la Ley General de Transparencia, y que efectivamente va a uniformar, digamos, a nivel nacional, como se está haciendo el electoral, pero aquí se requiere realmente que se fortalezca el municipio, porque últimamente como que se le ha visto como el malo de la película, y lo que hay que hacer es al contrario, hay que fortalecerlo, no hay que satanizarlo ni criminalizarlo. Y a todo el cabildo, porque empieza ahí la situación, ¿no? ¿Sí? Si el cabildo, que es el órgano supremo de un municipio, mandara dentro del... Viene siendo como el contrapeso, pero no lo es. De estructura, no lo es. No lo es, porque los municipios, el que manda es el presidente municipal, y después de ahí el secretario municipal, y ya todos los demás se rinden ante esas. Y entonces, pues no, esa idea es importante, no hay una idea de rendición de cuentas. Desde ahí lo encontramos. ¿Por qué? Porque el alcalde toma las decisiones de manera centralista, de manera centralizada, y no informa a su contraparte, que es el cabildo, ¿no? Que es la asamblea municipal. Y entonces ahí se genera toda la idea de los contratos, la idea, bueno, pues lo que se llama esto de los famosos moches, pues ocurre desde el desde el Congreso, ¿no? Sí, bueno, desde el Congreso abajo y de abajo para arriba, todo es, por eso digo que no solamente es pero realmente si jugara un papel importante en la Asamblea, y yo pienso y estoy de acuerdo en que la sociedad también tenga un papel importante, ¿no? Y desafortunadamente, por esto que estamos diciendo, que no tiene la información adecuada, que no sabe lo que son estos órganos, no puede hacer nada. Es decir, está completamente vulnerable, indefensa ante las estructuras. Bueno, y en contraparte a esto, si ya se tiene la información, se sospecha de que hubo una irregularidad con los recursos públicos, llevar a cabo una denuncia complica aún más a un ciudadano. Sí, realizarlo. Sí, no, entonces, de antemano, solamente cuando ya hay evidencias enormes, ya es cuando el ciudadano se atreve a hacer algo. Pero si no ve nada... Ciertas reservas, Sí. Incluso manda la información a un medio de comunicación para que sea el medio de comunicación quien lance la denuncia. Los que se inician así a través de esos medios, ¿no? ¿Hay temor de la ciudadanía por empujar las denuncias? Mireya. Pues no siempre, o sea... ¿Una pausa? Pero... Vamos de una vez, vamos a una pausa. Esta es XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM, transmitiendo desde Tulancingo, Hidalgo, Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto. Somos las más potentes y las más escuchadas. NQ, Radio Sin Límites. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional de su sociedad. Pachuca se ha convertido en una ciudad de primer nivel, en una gran capital. Los ojos de México han volteado a vernos y ahora es momento de que sus oídos, a través de la voz de Hidalgo, NQ, la superestación, conozcan todo lo que tenemos que ofrecer. En NQ nos interesa ser parte del éxito de tus productos y servicios y darlos a conocer con nuestra gran cobertura. Contáctanos. Uno de nuestros asesores con gusto te atenderá. 01771 1070 523 nqradio@prodigy.net.mx o visítanos Boulevard Valle de San Javier número 900C, Fraccionamiento Real del Valle. En la superestación queremos que tu producto o servicio se escuche mucho mejor. Continuamos Entre Líneas. Bueno, ya regresamos. Mireya, tú querías precisar algo de los presidentes
de los alcaldes, presidentes municipales, que sí están cooperando en esto de la transparencia, sí tienen esa cultura, pero ¿la tendrá toda su estructura? Obviamente, en el estado de Hidalgo hay mucha diferencia. Hay presidencias municipales que tienen mucho más recursos, que están mucho más cercanos a la civilización, y hay otros que están mucho más alejados y que no tienen, para empezar, ni internet. Entonces tienen que ir a subir su página al municipio vecino. Entonces digo, pues la verdad es que sí, la situación no está tan pareja. Pero lo que sí estamos viendo en todas las reuniones que hay de contralores, de presidentes municipales, de enlaces de transparencia, etcétera, que ya hay un compromiso mucho mayor al que había antes. Ya hay mucho más interés porque los hemos tratado de concientizar de que con la nueva ley todos los municipios van a ser sujetos obligados, que tienen que tener su portal de internet y que tienen que rendir cuentas, ¿no? Y además se han dado cuenta del presupuesto por resultados. Entonces, el que esté dando cuenta de lo que está sucediendo en su municipio, pues va a tener más recursos, y el que no, pues no los va a tener. Entonces, como que ya hay una mayor conciencia en cuanto a eso. Y otro aspecto que me parece a mí importante es lo de la Alianza para el Gobierno Abierto. A México le tocó este año presidir la Alianza para el Gobierno Abierto, y yo siento que los ojos del mundo están puestos en México, que también hay muchos observadores en cuanto a transparencia, opacidad y corrupción, y hay índices que se miden en los diferentes países, y está muy interesante esto, ¿no? Entonces la verdad es que están puestos los ojos en México. El IFAI y varios estados de la República ya estamos trabajando en buenas prácticas de gobierno abierto, y pues el estado de Hidalgo va a participar en este proyecto este año. Entonces vamos a poner ejemplos concretos en que la ciudadanía tiene que participar, tiene que colaborar los diferentes órdenes de gobierno, y está por otra parte los organismos de la sociedad civil, están los ciudadanos, está todo el mundo participando por un buen gobierno. Cuando se hizo lo de gobierno abierto, la Alianza para el Gobierno Abierto, en México no se consideró a la ciudadanía, y los puntos que se presentaron se revocaron y tuvieron que volverlos a trabajar. ¿Esto qué está queriendo decir? Que ya la ciudadanía está preocupada y está involucrada en un mejor gobierno. A mí me ha tocado casos que he ido, por ejemplo, a un informe de gobierno, y vi un caso de gobierno abierto, en que vi que la ciudadanía dijo, aquí necesitamos un parque, aquí necesitamos una escuela. Se pusieron a trabajar, apoyó el cabildo en pleno, apoyó el presidente municipal, fueron instituciones del Estado y fueron instituciones federales, y lograron su parque y su secundaria. ¿Y quién está dirigiendo la secundaria? El ciudadano que propuso. Entonces digo, a mí se me hace una buena práctica de gobierno abierto en que hubo la colaboración de todos los organismos. Claro, fue un caso concreto, ¿no? Pero estamos buscando que esas buenas prácticas de gobierno abierto se den en todos los municipios. Y es lo que estamos tratando, que vea la ciudadanía que esto es algo muy fácil. Trabajar por un mejor gobierno nos compete a todos. Que no tenemos que decir, bueno, México, pues ya, ¿qué se puede? Y no me contestan, y eso es cosa del pasado. Ahorita tenemos que ver hacia adelante y decir, ¿qué podemos hacer? Queremos un país menos corrupto, queremos un país que se desarrolle, porque en los índices de corrupción que se miden a nivel internacional se han dado cuenta que un país desarrollado es menos corrupto. Claro. Y no al revés, un país pobre es corrupto. No. En ese punto, la corrupción en México ocupa cerca del 8% del Producto Interno Bruto. Sí, es enorme, es millones. ¿No? O sea que
educación, justamente, ¿no? Donde realmente el tema digamos, es la oposición de gobierno abierto a gobierno cerrado. Y esa es una transición que vamos muy lentamente. Entonces ahí yo pienso que no es solamente la cuestión institucional, lo que decía la cuestión de los niveles de gobierno. Sí, es importante que se den mensajes en ese sentido y que realmente vayan los cambios donde se puedan monitorear, verificar y vigilar por los ciudadanos, que en todo caso ese 8% son ni nos imaginamos la cantidad de millones de pesos que son que implica la corrupción. Y que se podrían destinar a educación y a todo, ¿no? A todo, bueno, y ahí está la cuestión que yo siento que por una parte debe ser, digo, todos lo estamos pensando en normas, digamos, las propuestas que están haciendo ahora son precisamente para que se establezcan nuevos organismos, inclusive un tribunal especial de cuentas para que va a haber una fiscalía especializada en delitos anticorrupción, pero ¿cómo se van a procesar? Es decir, no hay como un referente, como que es una propuesta nuevamente incompleta. Por eso está estancada la cuestión, porque se está discutiendo que sea un sistema nacional anticorrupción que permita realmente todo un conjunto de medidas que vayan precisamente de arriba hasta abajo y que se procesen bien todos los elementos y fortalecimiento de los organismos ya existentes. La misma Secretaría de la Función Pública, que aparentemente iba a desaparecer, está en impasse todavía, y 2 años sin hacer absolutamente nada. Pero mientras tiene una estructura muy grande. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. En un momento vamos con más Entre Líneas. ¿Y qué tal tu nuevo rumbo? Adaptándome. ¿Y ya fuiste a actualizar tu credencial para votar? No. ¿Cómo? ¿Y si sales sorteado para contar los votos el día de la elección? ¿Como funcionario de casilla? Sí. A mí sí me gustaría participar. Por mí y por mi familia. ¿Ves? Ahora que vives aquí, actualízala. Solo tienes hasta el 15 de enero. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales. Parecen cosa de niños, pero no lo son. Las maquinitas tragamonedas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay maquinitas tragamonedas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún... Secretaría de Gobernación. Análisis, reflexión, Entre Líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, ya regresamos. Otro asunto que es preocupante, y lo digo así porque a mí me ocurrió. Este año se va a celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, que también los institutos de acceso a la información deben proteger, tanto el federal como los estatales. Pero ayer, buscando en internet, curiosamente, un teléfono me dio el nombre de una persona, la página, y dije, a ver, ¿cómo está esto? Y tecleo en la computadora mi número telefónico y aparece mi nombre. Todo, completa. De los 3 teléfonos que están a mi nombre, ¿no? Entonces, ese es otro problema que no hemos reparado y que desafortunadamente yo creo que gran parte de la ciudadanía no lo sabe. Puede caer en manos de la delincuencia organizada toda esta información, y puede ser motivo de extorsión. Me encontré, y creo que contigo lo platicamos, Pablo, hace un año, los datos, inclusive, del gobernador del estado, de dónde vivía, la casa, el número marcado, etcétera, ¿no? Y de muchos funcionarios. Y esa página desapareció, pero esto apenas fue ayer. Y esto es muy grave, Pablo. Sí, yo creo que el gran problema es lo que decía hace un momento, desarticulación de ese tipo de cosas, de transparencia, de protección de datos, con otro tipo de elementos. Estoy pensando fiscalización, en fin, como que tenemos grandes sistemas. México es
muy grande, pero que trabajan de manera no están articulados, desarticulada, no Entonces, están articulados. Por una parte transparencia, por otra parte protección de datos. Hay una ley federal de protección de datos, de biblioteca de información, pero no hay una con los temas. Si pensamos en términos de la inseguridad pública, de la seguridad pública, entonces es otro tema que realmente está completamente fragmentado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pasar como país a realmente empatar, armonizar normas, y ese es uno de los temas, ¿no? Porque realmente protección de datos, bueno, pues, como aquí hasta pueden encontrar en cualquier lado vender el padrón electoral. Lo venden ahí en el centro de la Ciudad de México. Entonces, yo por ejemplo formo parte del Sistema Nacional de Investigadores y frecuentemente me llega información, así como para venta, consulta, comercialización. Una base de datos. Y además, si nosotros vemos lo de con cuentas bancarias y todo, pasa lo mismo. Entonces, como que no hay una real protección. El mexicano está completamente indefenso y es un tema que se debe de trabajar por los temas de inseguridad, altos niveles de inseguridad pública. Realmente tenemos que hacer mucho para que realmente nos sentamos protegidos en términos de los datos, porque de ahí surge toda la inseguridad. Es decir, cualquier gente que maneja, digamos, delincuencial, ¿no? El crimen organizado puede llegar a cualquier casa, a cualquier nombre, a cualquier teléfono. Mireya. Es que mira, esto es un derecho, la protección de los datos personales, pero no lo sabemos. Sirve? Pero te digo que hacemos, que si vas a las pizzas, das tu nombre, tu teléfono, tu dirección y tu tarjeta. Que si un sorteo y das, o sea, por unas chanclas, ¿no? Y estás poniendo tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu correo electrónico, todos tus datos personales. O sea, nosotros mismos nos vulneramos, porque no tenemos esa cultura de protección de datos personales. Y luego, pues, ¿cuántas bases de datos no hay por todos lados que están circulando por todos lados y que las venden? O sea, mi correo electrónico me ha llegado, compra esta base de datos, te puede servir para publicitar y no sé qué, y si quieres... Exactamente. O sea, digo, ¿cómo es posible que me llegue así tan descarada y tan abiertamente la venta de una base de datos, no? Entonces, digo, la verdad es que nosotros en el instituto estamos muy conscientes de eso, y lo que estamos haciendo es dar capacitación, sobre todo a niños, adolescentes y adultos, a la sociedad civil en general, pero empezando por niños, porque son los que a primera vista dan todos los datos. En las redes sociales dan toda su información, suben todas sus fotografías, dicen con minutos y segundos dónde están, a dónde han ido, si están solos, si no están solos. En las redes sociales dan toda la información, que son los jóvenes los que manejan las redes sociales. Niños y jóvenes, ahí es el tema, Y luego después de eso, o sea, hay problemas de grooming, de sexting, ¿no? Hay problemas de todo tipo de cosas, ciberbullying, de tantas cosas que son las pláticas que nosotros damos para que vean cuáles son las ventajas de las redes sociales, cómo deben proteger sus datos personales y cómo se vulneran si no lo hacen. Entonces digo, la verdad es que desgraciadamente mucha culpa de que anden circulando los datos es porque nosotros los hemos soltado abiertamente. Últimamente con la nueva ley ya se está acotando esto. ¿Cuántos correos electrónicos, cuántas firmas que si vas al médico que se van a tratar mis datos con privacidad, ¿no? O sea, todavía muy pocos, ¿no? Pero ya por todos lados se está viendo que los datos se protegen, ¿no? Porque ya están multando. Ya empezó a haber muchas multas bastante fuertes a las empresas que no están, a bancos, a empresas. Ha habido multas muy fuertes por soltar datos personales. Entonces digo, la verdad es que... Bueno, a ver, si soltaron el listado electoral que se supone que tenía no sé cuántos candados, y ya lo traían todos los partidos políticos, ¿no? La verdad es que somos muy vulnerables, ¿no, Pablo? Por un lado, y por el otro, yo creo que nos hace falta más rigor. Decimos regularmente México es muy legalista, ¿no? Hacemos grandes leyes, grandes normas, sin embargo nos aplican. Poco hacemos realmente para que puedan aplicarse, se proteja realmente, que haya organismos que protejan
ese tipo de aspectos, ¿no? En este caso estamos hablando de datos personales, pero hay otros elementos, ¿no? Es decir, los mismos derechos en términos de derechos humanos, garantías individuales, todo ese tipo de cosas, como que por eso el mexicano es muy reacio, es muy resistente a todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que necesitamos profundizar mucho más, ¿no? Sí. Y qué bueno que haya organismos, el IFAI ojalá pueda hacer una labor importante a nivel federal, los organismos locales tienen que hacer mucho trabajo realmente con la sociedad. Octavio, ¿cuántas quejas les han llegado por cuestiones de datos que andan por ahí circulando, de datos personales? Pues ninguna. Ninguna. Ahí está el dato. Y sin embargo existe el problema. Yo digo que a lo mejor el tema es nuevo, ¿no? Vamos, la ley tiene muy poco tiempo en ejercicio ya, falta concientizar a la gente, pues sí es cierto, la reforma pues apenas es del 88, ¿no? Entonces, pues esta es una labor, la piedra se va puliendo poco a poco, ¿no? Por decreto la gente no despierta o no se duerme, o sea, pues es una cultura que se tiene que a través de estos programas, a través de la difusión por parte de ustedes, etcétera, ¿no? Y lo que comentaba la consejera Mireya, estamos empezando desde la base, ¿sí? Que son primarias. En primaria se hacen concursos en los que se premia la mejor manera de interpretar lo que es la protección de datos personales, ¿sí? Y se ha hecho en varias escuelas aquí de la ciudad de Pachuca y participan de otros municipios también. El último premio que se entregó creo que fue a Totonilco de Tula, el primer lugar, el segundo fue Zempoala y el tercero Pachuca. O sea, se está haciendo la labor, ¿no? Que es una situación paulatina, es algo despacio, pues sí es cierto, pero pues así son las cosas. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos. En un momento continuamos con más Entre Líneas. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de... Las actividades se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Diario trabajamos muy duro. Con la esperanza de tener una casa propia. Parecía que solo sería un sueño, pero ahora es una realidad. La SEDATU nos apoyó para comprar nuestra casa. Yo también le entré a los programas de apoyo a la vivienda de SEDATU. Yo también. Yo también. Tú también puedes. Infórmate. Mi casa ya no es un sueño. Conave.gov.mx. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mover a México. Gobierno de la República. Continuamos Entre Líneas. Bueno, ya regresamos al último tramo, nos quedan 8 minutos y vamos a concluir el programa de transparencia y sobre todo los beneficios, Pablo. Con todo esto que tenemos en puerta en 2015, subirá más que la transparencia y la regulación, el buen comportamiento de las autoridades y podrán ellos inclusive ser más transparentes, porque cada vez yo siento que se esconden más los datos, se esconde más la información. Pues si se deja a la voluntad de los funcionarios, no creo que la ética por sí sola no ha funcionado, ¿no? Yo creo que debe de generarse los elementos de justamente de moralización, ética, desarrollo que debe de tener la misma administración pública, pero también yo creo que lo más importante es que debe de haber, insisto en esta idea de las normas, yo creo que es una cuestión de que fundamental de que haya no solamente normas, sino que haya mecanismos de procesamiento de denuncias, de solicitudes. Y sanciones, ¿no? Para el funcionario que no suba la información. Son grandes esa es la otra laguna. Son los grandes organismos que se han creado, que realmente a veces parecen elefantes blancos, porque no hay una realmente función. En este caso, pues hasta recientemente, y todavía no pasa con derechos humanos, se hizo una reforma constitucional en 2011, ya llevamos más de 3 años. Y todavía hoy, con esa reforma no vemos una real eficiencia.
de procesar las solicitudes de derechos humanos. Y ahí lo vemos, la problemática nacional que tenemos es detonada, que ha sido detonada. Yo creo que tiene que ver de igual manera el tema de transparencia, el tema de opacidad y corrupción es un tema fuerte en nuestro país en este momento, y pienso que se tiene que hacer mucho, ¿no? Este presidente municipal del estado de un municipio de San Luis, que depositó todo el dinero, 130 millones de pesos a su cuenta, hizo una serie de enjuagues. No puede existir esto. Mireya, ¿habrá sanciones para los presidentes municipales que no, en los portales de internet, no den la información de acuerdo a una serie de parámetros? No. Mira, la nueva ley general ¿pero lo contempla o no lo contempla? Está contemplando eso, y nosotros, a partir de esa nueva ley general, vamos a sacar la nueva ley para el estado de Hidalgo. Entonces, ¿y cuánto nos vamos a tardar en eso? No, este año. Para este año. Porque esto ya es febrero, entonces yo siento que le tenemos que dar velocidad a eso. Este es un año crucial. Yo soy para las elecciones. Año electoral. Año electoral y año de mucho trabajo, pero de todas maneras nosotros, el legislativo está trabajando, ya tienen una ley. Bueno, ¿y cuál sería las sanciones, por ejemplo, para un presidente municipal, un cabildo, que no ponga sanciones ya existen? A ver, ¿cuánto es una sanción para alguien que no, un municipio que no ponga la nómina en su portal? ¿Cuál es la sanción? Nómina, contratos, presupuesto, justificación del presupuesto, justificación de un proyecto, desglose de rubros, porque a veces se pone. A ver, les comento, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, en su artículo 111 establece: el servidor público que por negligencia, dolo o mala fe no difundiere la información contenida en el catálogo de disposición documental será sancionado con multa de 10 a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado. Si la conducta se repite, será aumentada proporcionalmente hasta en un 100% en cada ocasión, a juicio de la autoridad sancionadora. ¿Sí? El artículo 112 igualmente señala una para que resguarde la documentación confidencial o personal. Dice: el servidor público que indebidamente recabe datos personales que no resulten indispensables para el cumplimiento de sus funciones será sancionado con multa de 10 a 30 días de salario mínimo vigente en el Estado. El servidor público que reiteradamente incurra en la conducta antes descrita será sancionado con una multa de 20 a 50 días de salario mínimo vigente en el Estado de Hidalgo. ¿Sí? Viene otra sanción también: al servidor público que no guarde con el debido cuidado la información que por el desempeño de su cargo o comisión tenga bajo su custodia y utilice, sustraiga, daña, destruya, esconda, estropee, divulgue o altere, total o parcialmente o de manera indebida, proporcione información que se encuentre bajo su custodia, al cual tenga acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, le será sancionado con multa de 20 a 50 días de salario mínimo vigente en el Estado. Bueno, a ver, la gran pregunta: ¿cuántos han sido sancionados? Bien, ya en algunos recursos... Número, a ver, vamos a ver, hablamos aproximadamente de unos 30 más o menos. ¿Sancionados? Sí. Y es de su bolsillo. No sé. Sí, claro, no, eso no es de ahora, tenía que pagar con el... ¿Qué sucede con esto, no? Bueno, 30 son muy pocos. ¿En qué periodo? ¿En qué periodo? O sea, hablamos de la existencia del instituto. Estamos hablando de casi... Pero vamos, o sea, nos tenemos que ajustar a una normatividad, ¿no? Si esto dice la letra de la ley, ¿por qué no se sanciona a los municipios que no han subido la nómina en sus portales? A ver. Y estamos hablando de los municipios que tú monitoreas, Mireya, que son 17. Claro. La autoridad no actúa. Pues ya nos vamos. Es un tema que da para más. Desafortunadamente el tiempo nos acota. Sí, definitivamente. Pues gracias a Mireya González Corona, consejera del Instituto de Acceso a la Información Pública en la entidad. Muchas gracias a ustedes, y yo espero que tengamos oportunidad de seguir platicando, y también que la ciudadanía esté consciente de que algo podemos hacer a partir de ahora. Que sepan que tenemos una ley, que tenemos un instituto,
que estamos capacitando, que estamos trabajando, que estamos buscando proteger datos, que estamos buscando el acceso a la información, ¿no? Un gobierno abierto. Gracias, Mireya. También a Vicente Octavio Castillo Lascano, secretario del mismo instituto, por estar aquí. Gracias, al contrario, por la invitación. Y bueno, por recordándoles, ¿no? El Instituto de Acceso a la Información es el órgano garante para que obtengan esa información pública que soliciten a las autoridades, que en este caso aquí se les designa o se les denomina sujetos obligados, ¿no? Y gracias también a Pablo Vargas González, investigador, analista político, doctor. Sí, muchas gracias. Y lo que pienso es que la sociedad y los grupos organizados, sobre todo organismos civiles, son los que pueden tener un papel mucho más importante en las solicitudes de información. Y que son los que tienen que empujar este tema. Sí, definitivamente. Bueno, pues ya nos vamos. También gracias a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, estuvo en los controles, en Tulancingo, don Memo Ortega, a Jaciel Velasco y César García, que hicieron posible la transmisión vía internet para televisión, y a Maricruz de la Riva, que fue quien investigó el tema para este programa. Gracias, Juan Carlos Ortiz. Nos vemos el próximo viernes. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas, con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.